Presidenta, e ante todo disculpas porque pensei que non me tocaba falar de primeiro, perdón, non me tocaba hablar de primeiro. Bueno, ante todo, señor Delgado, pues desde el Grupo Parlamentario Socialista, muchas gracias por su comparecencia en esta subcomisión y, por supuesto, muchas gracias por su intervención con motivo de esta subcomisión del Pacto Educativo, ¿no? Concordamos con usted en que es necesario en estos momentos decidir la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y que no puede todavía perdurar la enseñanza confesional dentro del sistema educativo. Entendemos que la enseñanza confesional debe estar no solamente fuera del currículum, sino también fuera del horario escolar, y así lo hemos expuesto en nuestros últimos documentos. Y también estamos de acuerdo con usted que no se puede partir del actual marco LOMCE. No puede ser. Sí concordamos con usted que es necesario partir de cero para que este elemento de lo que significa la enseñanza de la religión, o si usted quiere la educación laica, pueda partir con una perspectiva de llegar a un acuerdo en este pacto que esperemos que sea posible, pero no desde el marco actual, repito, de la LOMCE, que yo creo que además fue un marco en el que se rompió cualquier posibilidad que pudiera haber de entendimiento al declararla no solo como elemento que se configura dentro de las materias, sino además incluso como evaluable, ¿no? Ha dicho usted bien, y también estamos de acuerdo con usted, en que el hecho religioso es una cosa muy distinta y que el hecho religioso debe estar en la educación de cualquier persona, especialmente en los países europeos, ya que efectivamente no se podría entender la enseñanza del arte, la enseñanza de la literatura, la enseñanza de la historia y de la filosofía sin que tuviéramos en cuenta el hecho religioso. Hay un informe que usted sé que conoce perfectamente, que es el informe Resi-Debré, y con el que concordamos bastante en cuanto a su exposición y el significado que tenía, que sí me gustaría que me pudiera hacer una pequeña valoración si usted está de acuerdo con los postulados que allí se definen, ¿no? Aunque es cierto que Europa es diversa y existen distintas formas de entender esta cuestión a nivel educativo. Le voy a hacer una pregunta. Sobre el hecho religioso, usted hablaba de que debiera estar incorporado de forma transversal en distintas materias que le afectaran. ¿Usted entendería una asignatura propia sobre el hecho religioso, una asignatura propia sobre historia de las religiones, cultura religiosa? Si es así, entendiendo que nunca podría afectar a los cursos de educación primaria, y en todo caso podríamos hablar de los últimos de secundaria y bachillerato, me gustaría saber si usted entiende que eso sería factible o posible, incluso como opcional, o cree que necesariamente debe ser únicamente de forma transversal en aquellas materias que le afecten, ¿no? Es verdad que en la asignatura de religión no se acaba la presencia de la religión en la escuela, y también quisiera preguntarle por otras cuestiones, que es la presencia en la escuela de los elementos religiosos personales. Me va a entender perfectamente si le pongo como ejemplo el caso del velo islámico, o si le pongo como ejemplo pues el llevar una cruz personal encima. Y si ello debiera estar implicado en un marco legislativo educativo o si necesita este país de una ley de libertad religiosa que aclare definitivamente la utilización o no de estos símbolos y en qué lugares y de qué modos. Comparto con que efectivamente es muy triste, y lo he visto como maestro, lo que puede significar que a niños de 3, 4, 5 años se les separe en un momento dado porque unos van a clase de religión y otros a veces iban al pasillo. Y comparto con usted que había veces que a los padres le decían a sus hijos que fueran a la enseñanza de la religión porque en los colegios no había medios para poderlos atender de una forma clara, y eso sí pasaba en las escuelas. No es verdad que toda la historia de la religión en la escuela fuera homogénea durante todos estos años. Usted lo sabe bien. Usted citaba las alternativas a la religión. Y habría que recordar una sentencia del Tribunal Constitucional que en su momento prohibió que las escuelas, aquellos alumnos que querían la enseñanza religiosa, pudieran los profesores enmarcarles otro tipo de materias que podían ser refuerzo en matemáticas, refuerzos en idioma, etcétera, etcétera, porque decían que eso era discriminar a los alumnos que iban a religión, como si en clase de religión no se aprendiera nada, cuestión que siempre me sorprendió. O sea, estos van aquí y aprenden algo, discrimina, los otros no deben aprender nada, porque si no estarían discriminando también, ¿no?
Y otra cuestión es que, efectivamente, yo creo que falta control. Coincidimos con usted que falta mucho control en las escuelas concertadas, porque, efectivamente, esas medidas de distrito único, esas medidas de regalar el suelo, las medidas incluso de falta de control en cuanto a la inclusión de todo tipo de alumnado en este tipo de centros, mediante mecanismos que, al final, sabemos que existen para que esa gente no entre allí, se da. Y muy importante, usted señalaba algo que muchas veces no se percibe desde fuera de la escuela, y es que en muchos casos se iba a esos centros porque en los públicos no existían, por ejemplo, servicios de comedor o servicios de atención temprana, y la gente necesitaba, simplemente por conciliación, poder ir a ellos. No tengo más que agradecerle su intervención. En todo caso, le agradecería la respuesta a las cuestiones que le he planteado, y muchas gracias. Muchas gracias, señor En todo Meijón. caso, también reconocerlo como antiguo colega y diputado en esta casa. Muchas gracias, señor Meijón. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora González Guinda.